¿Por qué te bloquean por decir una broma y otros ganan dinero prácticamente mostrándolo pues casi todo? La verdad detrás de las normas comunitarias, de los algoritmos y cómo proteger tu trabajo en redes sociales. ¿Alguna vez te han bloqueado por un comentario inofensivo mientras ves cómo otros publican contenido provocativo, contenido violento o incluso vulgar sin que les pase absolutamente nada? ¿Te ha pasado que haces contenido divertido, contenido educativo o hasta incluso inspirador y aunque es así, aún así te lo tumban? Y mientras tanto ves a personas bailando en ropa interior, hablando de sexo explícito o promoviendo cosas dudosas y el algoritmo más bien los premia. Si te sentís identificado, te quiero decir que no estás solo. A mí también me pasó y no solo una vez. Me cerraron una cuenta. Cardiología Terapia Intensiva, un canal de información médica con casi 100.000 seguidores. En TikTok ha sido borrado. Quiero hacerle un video un poco rápido acá contándole algo que me está pasando. Pues entré a mi canal de TikTok y me sale que el canal de cardiología ha sido censurado permanentemente porque según TikTok infringe las normativas de la comunidad. Quiero decir de que el canal de Cardiología Terapia Intensiva es un canal médico que se caracteriza por dar información médica a la población y tratar de difundir temas de salud. No creo con esto estar ofendiendo absolutamente a nadie, aunque en ocasiones subimos memes y cosas divertidas, pero sin el afán de ofender a nadie. Entonces me parece que es injusto. Yo voy a apelar para ver si puedo conseguir que me restituyan mi canal. Voy a enviar correos y he estado viendo algunos videos de cómo puedo recuperar mi cuenta. Pero sí es una pena pues de que canales de salud sean censurados mientras otros canales que rayan sinceramente en la obscenidad, en la vulgaridad y en la falta de respeto más bien sea promovido por las redes de comunicación. Censura en plataformas como por ejemplo Meta, que es Facebook e Instagram, no siempre son objetivas ni imparciales, sino que están fuertemente influenciadas por algoritmos y sesgos humanos. ¿Sabes qué significa todo esto que te estoy diciendo? Que si un moderador que a veces ni siquiera habla nuestro idioma o entiende nuestra cultura, interpreta mal una frase como "alabate pato que mañana te mato", aunque sea una expresión popular sin mala intención, puede marcarla como una amenaza y ya está, sanción aplicada y nunca borrada. Mientras tanto, otros contenidos que generan más clips, visualizaciones y dinero para la plataforma, aunque sean sexuales, provocativas o moralmente cuestionables, se promueven sin ningún problema. Y cabe aclarar, se promueven. La doble moral algorítmica. El algoritmo no tiene ética, tiene lógica de negocio. Promueve lo que genera más interacciones. ¿Y qué genera más interacciones? Pues esbeltos cuerpos, escándalo, el morbo y contenido emocionalmente intenso. No lo digo yo, señores, lo dicen los estudios publicados en el Internet Policy Review, que revela cómo los algoritmos de redes priorizan el engagement sobre la veracidad o incluso el contenido ético. Por eso es que ves más contenidos polémicos y menos contenidos educativos en las redes sociales. Más personas bailando sensualmente y menos explicaciones médicas. Más clickbait y menos valor real. Pero entonces, ¿hay una salida? Sí, pero no está dentro del corral que estas empresas quieren que no veas. Te voy a decir lo que aprendí tras perder esa cuenta con 120.000 seguidores. Aprendí a no poner todos tus huevos en las mismas canastas. Tu comunidad, tu audiencia, tu trabajo no debe depender de una red social que no te pertenece a vos. Entendelo, no es tu Facebook, no es tu Instagram. El día menos pensado te lo cierran, porque no importa cuántos likes tengas, si ellos quieren cerrarte la cuenta, lo van a hacer y lo hacen. Por eso, si usas las redes sociales con fines comerciales o fines profesionales o educativos, tenés que crear una base de datos propia con el nombre, el correo, el teléfono, una lista de personas que te dieron a vos permiso para contactarlas de forma directa. Ese es tu verdadero activo, esos son tus verdaderos seguidores, no el número de seguidores que dice la red social, porque las redes no son tuyas, son de ellos. Y aunque apeles, ¿qué pasa? No pasa absolutamente nada. El mismo estudio que cité explica que los mecanismos de apelación son opacos,
son lentos y rara vez revierten la decisión inicial. ¿Y por qué pasa eso, señores? Porque es más barato usar inteligencia artificial para sancionar que para revisar si es cierto o no que has infringido las normativas. Y si sos figura pública, no representas una pérdida para ellos, vos no sos nadie, sos un punto. En otras palabras, te ignoran porque pueden. Entonces, ¿qué podés hacer vos? ¿Qué podés hacer desde ya? Crea tu propia base de datos. Usa formularios, usas páginas web, usas correos automatizados. Así tu audiencia siempre va a ser tuya, realmente tuya. Otra de las recomendaciones, diversificas tus canales. No dependas solo de Facebook o solo de Instagram o solo de TikTok. Subí tu contenido a YouTube, a Telegram, a tu sitio web, a donde vos querrás y podás. Tener respaldo de todo tu contenido. Guardas tu video, guardas tus textos, tus imágenes. En caso de un cierre, puedes volver a publicarlo sin tener que empezar desde cero. Educa a tu comunidad, contales que lo que ves en redes sociales no siempre es justo y que seguirte por otros medios es la forma real para apoyarte. La ironía más dolorosa. Las redes sociales nacieron para conectar personas, pero hoy las plataformas se han convertido en filtros de contenido donde ellos deciden qué ves, qué decís y hasta quién sos. Y eso no es libertad. Es una falsa libertad disfrazada de like, de aprobación social. La salud mental también se ve afectada por las redes sociales y no es solo frustración o enojo lo que esto provoca. Estudios como el publicado en JAMA Network Open muestra que la censura injusta, la pérdida de cuentas o el bloqueo algorítmico puede afectar el autoestima, causar ansiedad en las personas y hasta síntomas de depresión o personas que pierden su comunidad online. Y muchas veces estas personas dependen como medio de vida de estas redes sociales. ¿Te suena exagerado? Pues no lo es. Muchos construyen su identidad, su trabajo, sus relaciones y su propósito en estas plataformas. Y cuando todo eso desaparece de un día para otro, el golpe no es solo digital, también es personal y también es bancario. Así que si llegaste hasta aquí, te quiero pedir algo muy importante para nosotros, para nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal. Estamos haciendo contenido con base científica, con el corazón y para ayudarte de verdad. Hacete miembro de nuestro canal y apoyarnos para que podamos seguir creciendo e informando sin depender de lo que el algoritmo quiere que digamos. Visita nuestra página web www.cardiologiaterapiaintensiva.com. Ahí vas a encontrar nuestros servicios médicos, artículos, guías y mucho más para cuidar tu salud y la de los tuyos. Porque la información empodera, pero la comunidad te sostiene. Si este video ha sido de tu interés, deja tu comentario y te invito a que mires este otro video que está muy bueno, te lo recomiendo.